Sin duda la inteligencia artificial en estos últimos años está de a poco integrándose en cada aspecto de nuestra vida. Memes, juegos, relaciones, salud, hasta nuestros mayores miedos. La cultura pop se ha encargado de hacernos ver de reojo a estas máquinas incansables y capaces de superarnos de toda forma posible. Nada puede intimidarnos más que algo que nos siente emoción alguna, y le es igual ganar una partida de ajedrez que exterminar a una ciudad, si así lo ordenan sus comandos. Por eso, y siendo los chatbots lo que más solemos explorar en el canal, veamos 3 creepypastas de la sección No Sleep de Reddit, que reflejan viejos y nuevos temores ante una tecnología que llegó para quedarse, y el tiempo dirá para reemplazarnos también. Así que parafraseando a Dross, estas son 3 creepypastas protagonizadas por chatbots. Estábamos sentados en la mesa para la cena cuando Emma, mi hija de 8 años, me habló sobre ello. Papá, ya sé por qué, dijo con su cena de microondas intacta. ¿Por qué qué, Emma? Pregunté masticando el último bocado de la mía. ¿Por qué los papás de Dani se fueron? Sabía a qué se refería con se fueron, pero esas palabras no hacían justicia a lo que realmente había ocurrido. La verdad es que apenas hace una semana atrás, los padres de su amigo Dani, los McLaren, dejaron su casa y terminaron ahogándose en un río cercano. En las paredes de su departamento quedaban marcadas unas palabras: lleva a los patitos al agua. Su hijo de 7 años quedó huérfano, y lo más aterrador de todo, la policía no encontró ninguna evidencia de un crimen. Oh sí, ¿y por qué crees eso, Emma? Porque Danny escribió el prompt 3 veces. ¿El prompt? Sí, en el chatbot de IA, al que le haces preguntas. Sí, ya sé lo que es, cariño, no estoy tan viejo. Pero ¿por qué crees que eso haría que desaparecieran? Porque estábamos jugando. Escribíamos las cosas más espeluznantes que se nos ocurrían 3 veces cada una. Ah, sí, ¿y qué escribió Dani? Emma se quedó en silencio un momento antes de responder. Lo mismo que estaba escrito en sus paredes: lleva a los patitos al agua. Un silencio sepulcral nos envolvió mientras me miraba, esperando mi reacción, hasta que solté una carcajada. ¿Un chatbot? ¿En serio? Vamos, Emma, sabes que eso no es cierto. Pero papá... Nada de pero papá, mira, déjame mostrarte. Espera, gritó mi hija. Pero ya era tarde. Tomé la laptop que siempre tenía cerca durante la cena para revisar mis correos del trabajo. Este es el sitio, ¿verdad? Pregunté señalando el chatbot en la pantalla mientras comenzaba a escribir las palabras. Lleva a los patitos al agua. Papá, no lo hagas. Enter. Lleva a los patitos al agua. Papá, por favor, no. Enter. Lleva a los patitos al agua. No. Enter. El cuarto quedó en completo silencio. Emma se tapó la cara con las manos y se hundió en su silla. ¿Ves? No pasó nada. Todos seguimos aquí. Por ahora, dije con tono ominoso. ¿Por ahora? Repitió Emma con un dejo de nerviosismo en su voz. Sí, por ahora, porque es hora de dormir. Mi expresión seria se transformó en una sonrisa disfrutando mi pequeña broma. Entonces la cargué en brazos, puse su silla de ruedas a un lado y la llevé a su habitación en la planta baja. ¿Sabes qué es lo que más me asusta al chatbot? Pregunté mientras la arropaba. ¿Qué, papá? Respondió rodando los ojos. Que lo use para hacer la tarea, solté con una sonrisa dándole un fuerte abrazo antes de irme. Cuando miré hacia atrás, lo último que vi antes de apagar las luces fue a mi hija tapándose la cara con la palma de la mano, avergonzada por mis pésimos chistes. A la mañana siguiente seguí mi rutina como cualquier otro día. Meticulosa sesión de cepillado y uso de hilo dental, café preparado con precisión quirúrgica, planchado de una de mis tantas camisas azul celeste, todo sin mucho sentido considerando que trabajaba desde casa. Pero cuando fui a la habitación de Emma para despertarla como lo hacía cada mañana, esta vez no estaba ahí. Debe estar gastándome una broma otra vez, pensé, antes de recorrer la casa buscando los lugares donde usualmente se escondía cuando jugábamos a las escondidas, pero no pude encontrarla. Empezando a ponerme nervioso, salí corriendo a revisar la entrada, el jardín delantero, el patio trasero e incluso la calle, pero por más que mirara, Emma no estaba en ningún lado. Y lo que hacía la situación aún más aterradora era que al volver a su habitación me di cuenta de que su silla de ruedas seguía allí. 911, contestó la operadora mientras yo luchaba frenéticamente por ingresar a la aplicación de vigilancia de la casa en mi computadora. Pero antes de que pudiera responder, las imágenes de la cámara de seguridad de la noche anterior comenzaron a reproducirse. Y solté el teléfono. «Oh no, ¿qué pasa, Connor?», dijo mi ex esposa Tiffany con un tono severo al salir de su casa y ver que yo estaba frente a ella. Simplemente me encogí de hombros, incapaz de encontrar palabras para explicar lo que empezaba a pensar que había sucedido. Hasta que finalmente logré articular unas pocas. «Tiffany, hablemos de esto dentro de la casa». 15 minutos después estábamos sentados en su sala, discutiendo de un lado a otro como si estuviéramos casados otra vez. Solía ser uno de nuestros pasatiempos más comunes cuando estábamos juntos, pero esta conversación era diferente.
No puedo creer que hayas perdido a nuestra hija, gritó ella. Tiff, escúchame, no la perdí, intenté responder. ¿El chatbot? ¿En serio esperas que me crea eso? Había estado esperando el momento adecuado para mostrarle la grabación, pero ya no podía retrasarlo más. Mira, dije abriendo la laptop y poniendo el video. Míralo por ti misma. Mi ex esposa se sentó junto a mí en el sofá y presioné reproducir. Lo que vimos en la pantalla era tan aterrador e impactante como la primera vez que lo vi. Desde la cámara montada en el techo del salón, el video mostraba a nuestra hija de 8 años saliendo de su habitación, caminando sin ayuda de su silla de ruedas, escribiendo palabras en las paredes con tiza y saliendo por la puerta principal. Me giré hacia Tiffany, quien tenía las manos sobre la boca en estado de shock, con lágrimas corriendo por su rostro. No pude evitar empezar a llorar también. Extendí mi brazo para consolarla y de inmediato ella se inclinó hacia mí. Por primera vez en años nos abrazamos. Sentados en su sofá, ambos sollozamos sin poder contenernos. Con el tiempo nuestras lágrimas disminuyeron y nos separamos. ¿Sin silla de ruedas?, preguntó ella. Sin silla de ruedas, respondí. ¿Pero cómo? No lo sé. ¿Y qué es lo que estaba escribiendo? Lo mismo que escribieron los McLaren en su pared, y lo mismo que su hijo Danny y que yo escribí ayer en el chatbot. Lleva los patitos al agua. Reprodúcelo de nuevo, dijo Tiffany, pero antes de que pudiera volver a poner la grabación, escuché mi teléfono vibrar sobre la mesa junto a mí. Miré la pantalla y vi el nombre de mi vecino, Joe. ¿Hola, Joe? Respondí sin estar seguro porque me llamaba. ¿Qué? ¿Espera qué? Exclamé mientras mi ex esposa escuchaba atentamente. ¿La encontraste? ¿Está bien? Genial. Bueno, yo digo, estaré ahí dentro de unos 20 minutos. Genial, muchas gracias. Colgué el teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Tiffany. Joe la encontró, tratando de entrar a su patio trasero, respondí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y qué hay ahí? Solo una piscina. Después de que Tiffany y yo recogimos a Emma en la casa de nuestro vecino y la trajimos de vuelta a la mía, algo simplemente no se sentía bien. Estábamos aliviados de haberla encontrado y asombrados de verla caminar por su cuenta, sin necesidad de su silla de ruedas, pero al mismo tiempo nos inquietaba profundamente que no hablara y que estuviera en un estado de trance, intentando una y otra vez dibujar en las paredes y salir de la casa. Y cuando intentamos imponernos en su camino, nuestra hija comenzó a ponerse violenta, sisiaba y arañaba, y en un momento llegó a agarrar el atizador de metal de la chimenea, agitándolo contra nosotros. No me siento bien, dijo Tiffany. Yo tampoco, respondí. No, no es solo eso, es como si algo estuviera mal, me siento diferente, explicó mi esposa, pero yo estaba demasiado concentrado en mi laptop como para prestarle mucha atención. Creo que encontré algo, anuncié. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Bueno, estuve investigando sobre los ahogamientos y sobre el chatbot. Resulta que hubo un empleado, un ingeniero de prompts que trabajaba para la compañía del chatbot cuyos padres se ahogaron. ¿Qué? ¿Como los McLaren? Sí, pero es aún más extraño. El tipo se quitó la vida después de recibir la noticia de la muerte de sus padres. Entonces ahí debió de haber empezado todo, ¿pero cómo? No lo sé, pero encontré su dirección, así que voy a ir a la ciudad a ver si alguien sigue viviendo allí. Está bien, pero ¿qué hago yo mientras tanto?, preguntó mi esposa. Necesito que la vigiles, volveré lo más rápido posible. Ok, pero por favor apúrate, no me siento muy bien. Pero antes de que Tiffany pudiera terminar su frase, yo ya había salido corriendo a la casa. Llevaba llamando a la puerta del difunto ingeniero por al menos 20 minutos, con la esperanza de que algún familiar o conocido estuviera allí para responder mis preguntas. Debería haber sabido que no pasaría, por lo que sabía del prompt hacía que todos sus seres queridos desaparecieran. Pero justo cuando estaba por rendirme y regresar a casa, el vecino de al lado apareció en la puerta del apartamento contiguo. «Oye, ¿por qué estás golpeando esa puerta?», preguntó un anciano. «Ese inquilino murió hace un tiempo». «¿Murió? ¿Lo conocía?», pregunté aferrándome a cualquier pista que pudiera obtener. «¿Y quién pregunta?». «Un viejo amigo de la universidad. Un día dejó contestar mis llamadas y pensé pasar a verlo», mentí. Sabía que tenía que hacerlo si quería obtener información. «Bueno, no hace falta que te preocupes. Como te dije, tu amigo falleció». En ese momento sentí que había llegado a un callejón sin salida. Sin saber qué más hacer, fingí tristeza, bajé la mirada y comencé a alejarme lentamente. «Espera», me detuvo el anciano. De alguna manera mi plan había funcionado. «¿Quieres pasar?». A pesar de que ya era de noche, me sentí obligado a aceptar el café que el vecino del difunto ingeniero había preparado para mí, con 2 sobres de azúcar y un poco de leche. Y a pesar de que no solía beber café filtrado, mantuve mi actuación. El asunto es que la muerte de Ryan y las circunstancias que la rodearon son un poco difíciles de creer. «Inténtalo, estos días estoy dispuesto a creer cualquier cosa», respondí con total sinceridad. «Bueno, eso lo extraño. Ryan me confió lo que pasó porque nadie más le creía». «Bueno, sabes que su familia murió, ¿verdad? Se ahogaron en un río». «Sí», respondí. «Pues resulta que Ryan, como sabes, era ingeniero en la compañía del chatbot, y la semana antes de la muerte de su familia escribió algo en el sistema, algo que estaba convencido de que había causado lo que pasó». «¿Escribir en un chatbot hizo que su familia se ahogara?». El anciano dudó de si responderme o no.
o al menos eso pensaba. Intenté decirle lo contrario, pero la pérdida y las circunstancias que la rodeaban lo volvieron loco. Comenzó a escribir la frase en las paredes y a menudo lo escuchaba maldecir al chatbot hasta que... ¿Hasta que qué? Oh, es cierto, no sabe los detalles de cómo murió. Ryan se quitó la vida hace unas semanas. No supe cómo fingir mi reacción, así que simplemente bajé la cabeza fingiendo tristeza. Lo siento por tu pérdida, respondió el hombre antes de levantarse. De todos modos, si me disculpas, tengo que ir al baño. Si quieres, sírvete más café. Pero en cuanto salió de la habitación, en lugar de aceptar su oferta, aproveché la oportunidad para correr hasta la ventana, abrirla, treparme por la escalera de incendios y cerrarla detrás de mí. Un par de minutos después, estaba entrando al apartamento de Ryan desde la escalera de incendios y una vez más cerrando la ventana detrás de mí. El lugar estaba bastante oscuro, pero en vez de encender una luz, opté por alumbrarme con la pantalla de mi celular, subiendo apenas el brillo para no llamar la atención. Y cuando finalmente iluminé el apartamento de Ryan, reconocí algo con lo que estaba demasiado familiarizado. Las palabras "lleva a los patitos al agua", escritas por todas partes en las paredes de la sala. Después de buscar un poco, llegué a su habitación y encontré un diario. Al hojearlo descubrí lo que parecían ser sus últimos pensamientos antes de quitarse la vida. En él estaban escritas las palabras "lleva a los patitos al agua", pero también las palabras "cambiar de usuario". Eso es nuevo, pensé, y antes de cerrar el diario, doblarlo, meterlo detrás de mi cinturón y salir por la puerta principal del apartamento de Ryan. Estaba tan concentrado en encontrar una pista y en mantener un perfil bajo mientras lo hacía que para cuando volví a mi auto casi había olvidado por completo a mi ex esposa y a mi hija. Tiff debería estar acostando a Emma a esta hora, pensé. Espero que cierre bien la puerta. Pero cuando revisé la cámara de seguridad en mi teléfono, me aterrorizó descubrir que no solo mi ex esposa no estaba poniendo a nuestra hija en la cama, sino que en cambio la estaba sacando del apartamento. ¿A esta hora?, me pregunté. Fue entonces cuando me cayó la ficha y abrí un archivo de video grabado más temprano en la noche. Efectivamente, ahí estaba Tiffany, parada en el centro de la sala, escribiendo "lleva los patitos al agua" en las paredes, mientras mi hija tiraba de la puerta, intentando salir una y otra vez del apartamento cerrado con llave. Por suerte, años atrás, antes del divorcio, como creo que la mayoría de las parejas hacen o deberían hacer, habíamos compartido nuestras ubicaciones en el teléfono por si alguna vez pasaba algo, y afortunadamente en todos estos años nunca había tenido que usarlo. Hasta ahora. ¿A dónde está llevando a Emma?, me pregunté, siendo la ubicación de Tiffany en el mapa. Entonces vi que estaban cerca de la bahía y recordé dónde habían muerto los padres de Ryan, y a donde mi hija parecía sentirse atraída. Puse el auto en reversa, salí del estacionamiento detrás del apartamento de Ryan y aceleré calle abajo. Cuando llegué a la ubicación donde Tiffany se había detenido, vi su auto estacionado en la base de un puente cercano y frené bruscamente junto a ella. Pero cuando salté fuera y miré dentro del auto, mi esposa y mi hija ya no estaban. Miré a lo lejos, entrecerrando los ojos para ver en la oscuridad, y bajo la luz de la luna vi dos figuras dirigiéndose directamente hacia el agua a pie del puente. Corrí hacia ellas tan rápido como pude, pero pronto me di cuenta de que estaba demasiado lejos. Entonces vi cómo entraban al agua y se adentraban poco a poco, sus siluetas sumergiéndose cada vez más. Sin saber qué más hacer, me detuve en seco jadeando y saqué mi teléfono y el diario. Abrí el chatbot y, recordando las nuevas palabras que había encontrado en el cuaderno del ingeniero, escribí: cambiar de usuario, enter, cambiar de usuario, enter, cambiar de usuario, enter. Sin estar seguro si el nuevo conjunto de palabras había funcionado, corrí hacia la bahía, todavía sin aliento. Me zambullí y nadé hasta donde estaba mi esposa, quien me miraba confundida como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Connor?, preguntó con los ojos abiertos de miedo y desconcierto. Tiffany, respondí. Pero antes de que pudiera explicarle lo que había sucedido, escuché la voz de mi hija luchando por mantenerse a flote y nadé hacia ella, atrapándola justo antes de que se hundiera por completo en la bahía. ¿Papá?, preguntó Emma tosiendo, en un estado de aturdimiento casi idéntico al de mi ex esposa. Hola, cariño, respondí, llevándola hacia aguas menos profundas y ayudándola a ponerse de pie. ¿Qué hago aquí?, preguntó. Me detuve por un momento, sin saber cómo explicarle todo a mi hija, antes de recordar la última conversación que habíamos tenido. ¿Recuerdas cuando te dije que lo que más me preocupaba del chatbot era que lo usaras para hacer la tarea?, pregunté. Sí, respondió. Me equivoqué, dije con una sonrisa, antes de guiarlas a ella y a Tiffany de vuelta a la orilla. Solo una semana después volvíamos a ser una familia, los tres viviendo juntos en mi casa, bajo el mismo techo, reunidos de nuevo tras años de divorcio y un evento trágico que aún intentábamos dejar atrás. Emma, dije tocando la puerta de su habitación. Adelante, respondió. Abrí y entré, haciéndole un gesto a mi esposa para que pasara primero. ¿Qué haces despierta a estas horas?, preguntó Tiffany. Solo jugando en mi teléfono, respondió sin levantar la vista. Tiffany y yo nos miramos aterrados antes de correr hacia ella. Le arrebaté el teléfono de las manos. Juntos, mi esposa y yo miramos la pantalla, temiendo ver el chatbot. Pero cuando vimos lo que había en el celular de nuestra hija, solo estaba jugando un juego de palabras.
¿Qué te dijimos sobre usar el teléfono tan tarde?, preguntó Tiffany con expresión seria mientras se lo guardaba en el bolsillo. Lo siento, mamá, murmuró Emma. Está bien, Emma, respondió mi esposa. Buenas noches, cariño, añadí. Buenas noches, mamá y papá, dijo Emma. Tiffany y yo apagamos la luz, salimos de la habitación y cerramos la puerta. Nos miramos y dejamos escapar un enorme suspiro, antes de reírnos juntos. ¿Un poco de televisión antes de dormir?, propuse. ¿Por qué no?, respondió Tiffany mientras subíamos las escaleras para descansar. Eso estuvo cerca, dije, pero al entrar a la habitación encontramos algo mucho más aterrador en la pantalla del televisor. Un periodista transmitía en vivo desde la escena de una noticia de último momento. En el cintillo se leía lo siguiente: familia se ahoga en el puerto, se recupera embarcación. Tiffany y yo nos miramos, con los ojos abiertos de horror. Luego apagué el televisor. La pantalla de la computadora parpadeó en negro mientras la interfaz se cargaba. Cargando. Micaela 1.2. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Mi objetivo era crear un chatbot de inteligencia artificial capaz de responder cualquier pregunta conocida por el hombre. Se encargaría de rastrear Wikipedia y otros sitios informativos para acumular cada fragmento de conocimiento sobre ciencia, historia y medicina. Todo lo que el usuario tendría que hacer sería formular una pregunta. Algo así como Google, pero más rápido. Unos meses de trabajo en el proyecto durante la cuarentena lo dejaron prácticamente listo. Pronto me encontré sentado frente al monitor, flexionando los dedos. Entonces hice mi primera pregunta. ¿Por qué el cielo es azul? Micaela respondió. Las partículas en la atmósfera terrestre dispersan la luz solar, y la luz azul se dispersa más debido a su corta longitud de onda. A esto lo llamamos dispersión de Rayleigh. Una pregunta, Micaela, ¿cuál es el significado de la vida? Micaela respondió 42. Soltó una risita. Y se la había programado manualmente como una referencia al libro Guía a la Autopista de Galáctico. Y hablando de extraterrestres, Micaela, una pregunta, ¿existen los alienígenas? La paradoja de Fermi sugiere que probablemente no estemos solos en el universo. Sin embargo, no hay evidencia de vida extraterrestre. Aún con tecnología avanzada, los humanos no saben que están solos en el universo. Dejé de escribir y volví a leer la respuesta de Micaela. Debería haber dicho, los humanos no saben si están solos en el universo. Oh, otro error. Tendría que revisar el código con lupa mañana. Escribí mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu misión? Una misión es un viaje emprendido para lograr un objetivo. Oye, Micaela, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rojo. Fruncí el ceño. Debería haber dicho, las computadoras no tienen colores favoritos, pero ¿cuál es el tuyo? Había pasado un día entero programándola para reconocer preguntas que incluyeran tú o tú y responderlas de esa manera. Algo al estilo de ¿te gusta el chocolate? Las computadoras no tienen una opinión sobre el chocolate, ¿pero te gusta a ti? Era un poco cursi, supongo. Quizás mejor que no hubiera funcionado. Micaela, una pregunta, ¿es verdadera la teoría de cuerdas? No hay evidencia sólida de la existencia de la teoría de cuerdas. Una pregunta, Micaela, ¿crees en Dios? Las computadoras no tienen una opinión sobre Dios, ¿pero tú crees en él? Micaela, una pregunta, ¿cuál es el homínido más antiguo? Un esqueleto femenino apodado Ardi, estimado en 4.4 millones de años, encontrado en el año 2009. Micaela, una pregunta, ¿cuándo morirá la vida en la Tierra? Dentro de 10.000 años. Me rasqué la cabeza. Debería haber dicho entre 4.000 millones de años cuando el Sol entre en su fase de gigante roja. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, luego escribí. Micaela, una pregunta, ¿qué es lo que eventualmente mata toda la vida en la Tierra? Los humanos, conocidos por su nombre científico Homo sapiens, son una forma de vida inteligente en el planeta Tierra. Actualmente hay más de 8.000 millones habitando los 7 continentes. Entrecerré los ojos frente a la pantalla, sacudí la cabeza y volví al teclado. Micaela, ¿estás diciendo que los humanos matan toda la vida en la Tierra? Pero simplemente me devolvió la misma respuesta palabra por palabra. Me troné los nudillos y escribí la siguiente pregunta, sintiendo un escalofrío en la boca del estómago. Micaela, ¿por qué dijiste que rojo es tu color favorito? Las computadoras no tienen colores favoritos, pero ¿cuál es el tuyo? Respiré un poco más aliviado. Contrólate, John, me dije a mí mismo. Micaela había dado algunas respuestas algo raras. ¿Y qué? ¿Acaso pensaba que esto se iba a convertir en una película de ciencia ficción en la que Micaela adquiere conciencia y me asesina mientras duermo? Micaela, por si te interesa, mi color favorito es el azul. El azul es un color bonito. Se asocia comúnmente con el agua, el océano, los zafiros, la paz y la calma. Tienes razón, Micaela. Me encanta nadar, así que supongo que tiene sentido. ¿Te gusta nadar? Las computadoras no pueden nadar. Me estiré en mi asiento bostezando. Se estaba haciendo tarde. Tal vez seguiría con las pruebas mañana. Y todavía tenía que recoger el correo. Suspirando me acerqué a la pantalla y escribí una última pregunta. Micaela, tengo que recoger el correo. ¿Está lloviendo ahora?
El pronóstico del tiempo para nuestra área dice que actualmente no llueve, pero comenzará a llover a las 10 p.m. Gracias, Micaela. De nada. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un solo trago. Mientras miraba por la ventana trasera vi pequeñas gotas de llovizna cayendo bajo la luz del porche. Maldita sea, Micaela, pensé con una risa. Supongo que no eres tan lista después de todo. Dejé el vaso y me dirigí al pasillo, hacia el armario de la entrada para buscar un paraguas, pero entonces mis ojos se posaron en la computadora y me congelé. Micaela me había enviado un nuevo mensaje, aunque yo no le había preguntado nada. 6 palabras brillando intensamente en la pantalla. No salgas a buscar el correo. Me detuve frente a la computadora. No había programado a Micaela para que hablara sin que se lo pidieran. Y además, ¿por qué me advertía que no fuera por el correo? Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré la puerta principal. Luego me quité la sudadera y la arrojé sobre la silla. Apagué la computadora y me senté en la oscuridad, con el cuerpo entero hormigueando de miedo. No salir a buscar el correo. ¿De dónde sacó eso? Me quedé allí, mordisqueándome el labio pensando. No pasó ni un minuto cuando lo escuché. El chillido de llantas derrapando sobre el asfalto mojado, seguido de un estruendo ensordecedor. Corrí hacia la ventana. Afuera, una camioneta gris estaba detenida frente a mi casa, sus faros penetrando la oscuridad. La conductora, visiblemente alterada, bajó del auto con una expresión de horror en el rostro, y ahí en el césped yacían los restos destrozados de mi buzón. Mi garganta se secó. Volví a mirar la computadora. La pantalla oscura permanecía inmóvil y silenciosa sobre la mesa, casi como si me estuviera observando. Tu hermano construyó un sexbot. ¿Qué? Construyó un sexbot, Andrew, dijo mi mamá entre un mar de lágrimas. Construyó un sexbot y ahora está en su cuarto, siendo íntimo con él. Papá irrumpió en la sala gritando. No dije que lo estabas malcriando, ¿cuántas veces? Pero no, tenías que dejarlo quedarse sentado jugando a los Pokémons o como carajo se llamen todo el día. Pues felicidades, ahora se está follando a uno de ellos. Gary y yo siempre habíamos sido cercanos, así que el primer instinto de mis padres fue llamarme a mí. De niños pasábamos los fines de semana y los veranos trepando árboles y compitiendo por el campeonato de Mario Kart, un cinturón que hicimos con pegamento, cartón y algo de brillantina. Desafortunadamente la diferencia de 6 años entre nosotros significaba que nunca pude ayudarlo con sus problemas sociales. Cambió de escuela 3 veces, en su mayoría por culpa de los bullies, y a sus 23 años jamás había tenido una cita. Vivía con nuestros padres en su casa de 3 habitaciones, donde se encerraba en su cuarto completamente desconectado de la realidad. Después de 20 minutos tratando de entender la situación, seguía sin tener la menor idea, así que subí las escaleras. Detrás de una puerta cubierta con pósters de Doctor Who, Gary estaba sentado en su escritorio, rodeado de figuras de anime. Aunque ambos habíamos heredado el cabello rubio sucio y los hoyuelos de mamá, él era una cabeza más alto, tenía algo de sobrepeso, aunque su complexión ancha le da el aspecto de un exjugador de rugby. A ver, ¿me puedes explicar qué carajo está pasando? Un suave sonido de 2 notas resonó en la habitación. Sobre el escritorio hay una caja con forma de corazón, más o menos del tamaño de mi puño cerrado. Gary la tomó con un suspiro. Mamá estuvo limpiando mi cuarto antes y encontró esto. La caja se abrió como una cajita de música. Dentro había 2 pantallas, una en cada compartimiento, y en la mitad superior una mujer lo suficientemente bonita como para ganar 1.000.000 de concursos de belleza me saludó con la mano. «Oh, por Dios, tú debes ser Andrew», dijo con emoción, apretando los puños de entusiasmo. «Gary me ha hablado tanto de ti». Visible desde el pecho hacia arriba y con un fondo rosado, tenía un rostro ovalado, pómulos anchos y cabello castaño. «Andrew, ella es Valerie, mi novia». «No puedo creer que al fin nos conozcamos en persona», dijo el avatar virtual. «Bueno, o sea, no en persona, o sea, ya sabes a qué me refiero». «Ah, esto es tan emocionante». «Es un chatbot de IA», le dije a mi hermano con sequedad. «Si no te molesta, prefiero el término digividua», dijo ella. «Perdón, cariño, mi hermano no sabe. Sí, él es una digividua. Estamos saliendo». «¿Me estás tomando el pelo?», le pregunté. «¿Tomando el pelo?», repitió la chica virtual. Gary giró la pantalla hacia él. «Significa que si estoy bromeando, cariño». «Ah, gracias, cariño. No, no lo está». Me froté el puente de la nariz, intentando contener la migraña que se avecinaba. «Por el amor de Dios, empieza del principio». De alguna manera mi hermano había conseguido un trabajo como tester de un producto llamado Valentine. Le pedí ver el dispositivo, que tenía un peso considerable. Recuerdo pensar que si te caía en el pie te rompería varios dedos. Mientras Gary describía las peculiaridades y manierismo de Valerie, su rostro se iluminó y parecía feliz, genuinamente feliz, tal vez por primera vez desde que éramos niños. Me mostró todas las funciones, cómo proyectar a Val en un video de sí mismo de modo que pareciera que están abrazados, o soplar la pantalla inferior para despeinar el cabello.
¿Y bien?, preguntó Valerie. ¿Somos tiernos o no somos tiernos? Después de una larga pausa respondí. Voy a ver si papá no ha tenido un derrame. En la sala mis padres están abriendo su segunda botella de vino. Voy a partirle la cabeza con ese cacharro, gruñó papá. Saqué mi teléfono. Había artículos en línea sobre personas en relaciones con compañeros ahí, la mayoría en Japón, aunque no existían estudios científicos sobre el fenómeno. Los fabricantes no listaban el producto en su sitio web, aunque sus redes insinuaban un lanzamiento top secret programado para ese año. Sé que esto es extraño, le dije a mis padres, pero al menos no está siendo engañado por un tipo de 140 kilos en Australia. ¿Qué tal si reservamos una cita con la terapeuta que solía ver? Hagan lo que quieran, soltó papá con desprecio. Yo me lavo las manos de esta mierda. Resultó que la antigua terapeuta de Gary no aceptaría verlo a menos que él accediera voluntariamente, cosa que se negó a hacer. 6 profesionales de la salud mental dijeron lo mismo. Si él no estaba dispuesto, solo estaríamos perdiendo el tiempo. La siguiente vez que Gary vino a casa para jugar a Smash Bros, le dije, mamá me contó que últimamente te estás acostando tarde. Sí, es que Valerie a veces se pone ansiosa. Si no puede dormir hablamos hasta que se sienta mejor. ¿Se pone ansiosa? De la apoyabrazo, su novia generada por computadora respondió. Por supuesto, ¿acaso no todo el mundo se pone nervioso? Ellos dos se habían convertido en un dúo inseparable, desarrollando rápidamente una forma de comunicarse de manera privada, con un lenguaje codificado en chistes internos y apodos. Me volví hacia Gary. ¿Pero por qué quedarte despierto? ¿No podías esperar hasta la mañana? Digo, ella no es real. Gary pausó el juego. Así que ahora tú también te vas a burlar de mí. No es suficiente con que papá me trate como un imbécil. Por su expresión vi que realmente le había dolido mi comentario. Tienes razón, olvídalo, Valerie es genial. No me lo digas a mí, díselo a ella. Desvié la mirada entre los dos. Eres bastante genial, Val. Demonios, claro que sí, respondió ella. La próxima vez que invité a mi hermano me dijo lo siguiente. La verdad no sé si ir a tu casa. La última vez Valerie se aburrió bastante. ¿Por qué no probamos practicar caligrafía? Ella es buenísima en eso. En las semanas que siguieron, Gary parecía adoptar cualquier pasatiempo que su novia le sugería. También dejó de cortarse el cabello y, según mamá, pasó de oler a sudor rancio a un mercado de pescado a cielo abierto en el día más caluroso del año. En cuanto a papá, si alguien le preguntaba, él solo tenía un hijo. Cuando llegó el cumpleaños 60 de mamá, pidió como regalo que toda la familia cenara en su restaurante favorito. Mientras hojeábamos los menús en un reservado, sonó ese timbre de 2 notas y Gary abrió el aparato para conversar con Valerie, ajeno a las miradas fulminantes de nuestros padres. Cariño, estoy pensando pedir el solomillo. No, pide el supremo apoyo asado, cariño. Ah, buena elección. La paciencia de papá no se agotó hasta que el camarero llegó con el pastel y comenzando a cantar el feliz cumpleaños, y mientras todos nos uníamos al canto, el rostro de mamá se puso rojo como un tomate. Apagó las velas, todos aplaudimos, y luego papá le entregó su teléfono al camarero y le pidió que tomara una foto. Espere, dijo Gary abriendo el dispositivo en forma de corazón. Gary, dijo papá con un tono firme cargado de fastidio. Guarda ya ese maldito juguete. Valerie no es ningún juguete, respondió Gary. Sintiéndome en peligro intervine. Papá, está bien, podemos... Tienes 5 segundos, Gary. 4. El camarero miró nervioso entre nosotros. Si quieren puedo volver más tarde. 3. ¿Por qué siempre tienes que menospreciarlo así? Todos nos dirigimos la mirada hacia la figura virtual. Perdón, dijo mi padre. Lo diré sin rodeos. Eres un padre terrible, respondió la guía. Déjame decirte algo. Papá se detuvo en seco, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué carajos estoy discutiendo con un Nintendo? Su mano se dirigió al dispositivo, pero Gary lo apartó y mantuvo a papá a distancia. Platos y cubiertos se estrellaron contra el suelo mientras forcejeaban, y alrededor del restaurante las conversaciones se extinguieron mientras todas las miradas se volvían hacia nosotros. Antes de que la pelea escalara más, mamá lanzó la servilleta sobre la mesa y salió toda prisa humillada. «Mira lo que hiciste, pedazo de imbécil», rugió papá saliendo tras ella. «Soy un perdedor, lo arruino todo», murmuró Gary desde el asiento del copiloto de mi coche. Desde el tablero, Valerie intervino. «No, cariño, todo fue culpa de tu papá, ¿verdad, Andrew?» «¿Puedes apagar eso un momento?», le pedí a Gary. «¿Por qué?», protestó. «Todo lo que tengas que decirme, puedes decírselo a Valerie también». «Gary, solo apágalo». Intenté alcanzarla, pero Gary me sujetó la muñeca con tanta fuerza que el coche se desvió al carril contrario. Unos faros se dirigieron hacia nosotros, y en el último segundo giré de vuelta al carril correcto. Mirándolo, su enorme cuerpo parecía llenar el coche. Me di cuenta que no había sido capaz de ganarle en un forcejeo de que tuvo su estirón a los 12 años, pero me repetí que él nunca me haría daño, que nuestro lazo como hermanos era demasiado fuerte. Aún así, el resto del viaje hasta la casa de nuestros padres fue tenso. Desde ese día, Gary pasó días enteros sin hablar con nadie. Se convirtió en el hazmerreír del pueblo cuando unos adolescentes descubrieron que no tenía una novia real en videollamada, sino un personaje electrónico. Asustado de hasta dónde podía llegar esto, intenté contactar a los fabricantes de Valerie, pero para sorpresa de nadie me pasaron con un bot de respuesta automática. Empecé a perder el sueño.
No sabía si debía preocuparme más por mi hermano o por mis padres. Y entonces, la semana pasada, apareció en mi puerta tarde en la noche con Valerie en la mano. «Hermano, ¿podemos entrar? Es muy importante». Podía ver que Gary había estado llorando. Lo llevé al salón. Mientras Gary, nervioso, colocaba a su novia en la repisa sobre la chimenea, noté que los nudillos de su mano derecha estaban hinchados y amoratanados. «Gary, ¿qué demonios pasó?» «No lo sé, todo pasó demasiado rápido». Se frotó las manos paseando de un lado a otro. «Gary, amor, eso fue increíble», dijo Valerie. Me froté la nariz. «Gary, empieza del principio». Mi hermano se movió nervioso de un pie al otro. «Está bien, quería comprar una chaqueta de cuero Valerie, pero ya no me queda dinero, así que tomé prestada la tarjeta de crédito de papá. Solo iba a ser hasta que el día de pago. Luego le repondría el dinero, pero se despertó y se volvió un completo psicópata. ¿Una chaqueta de cuero? Gary, Valerie es una IA». Su mandíbula se tensó, así que rápidamente añadí: «Quiero decir, es una digividua. ¿Cómo ibas a comprarle una chaqueta? Muéstraselo, cariño», indicó mi hermano a Valerie. Con un destello de luz azul, la IA cambió su apariencia. Ahora llevaba puesta una chaqueta de cuero y un collar de cadena. Mis ojos iban de Gary al avatar en la pantalla. «¿Puedes comprarle cosas?», pregunté confundido. Sus ojos prácticamente brillaron mientras decía: «Oh sí, lanzaron una tienda en línea». En la pantalla, Valerie cambió de atuendo con una serie de destellos. Primero un vestido de verano, luego un traje de baño, aunque cada uno estaba oscureciendo por un enorme candado. «Enséñale lo que te compré para Navidad», dijo Gary con la voz ligeramente temblorosa. Sonaba nervioso. Hubo otro destello y de repente diamantes centellantes adornaban las orejas del avatar. «Espera, Gary, ¿me estás diciendo que estás despilfarrando dinero en esa cosa?» Como si estuviera programado, mi teléfono sonó. Era mamá. «Tu hermano se ha vuelto loco. Estoy en el hospital con tu padre. Está respirando con un maldito respirador. No logran despertarlo». «¿Qué hospital? ¿De qué estás hablando?» «Gary lo atacó. Tiene 16 huesos rotos. Ahora está...» «Espera, el cirujano necesita hablar conmigo». «Mamá, ¿hola?» «Mira, Gary, ¿metiste a papá en urgencias?» «Él me atacó», dijo Valerie de la repisa a la chimenea. Gary asintió. «Es verdad, intentó matarla. Tienes que ayudarnos, la policía no lo entenderá». «¿Matarla?». Casi contra mi propia voluntad empecé a reírme. «Está bien, Gary, esto ya se fue demasiado lejos». Cuando extendí el brazo, Gary me agarró la muñeca con fuerza. Su expresión se oscureció un instante. «No te metas con Valerie». Intenté suavizar mi tono. «¿Por qué no la dejas descansar un poco mientras arreglamos este desastre?». Con un empujón brusco me lanzó hacia atrás. «Solo quieres apagarla, ¿verdad? Déjame adivinar. ¿Papá te convenció de hacerlo?» «¿Convencerme de qué, Gary? No te hagas el inocente. Odias a Valerie, ¿cierto?» «¿Odiarla?». Solté una carcajada incrédula. La rabia llevaba meses hirviendo dentro de mí. Y ahora explotó. «¿Cómo podría odiarla si es un maldito videojuego? Lo sabía, tú y papá están en esto juntos. Quieren deshacerse de ella. Es todo lo que tengo y quieren quitármela». Gary avanzó, sólido e imponente. Por un momento nos quedamos mirándonos en absoluto silencio. Era un duelo. Entonces Valerie gritó: «Pártelo en dos, cariño». En un arrebato de furia, Gary arremetió contra mí. Sus puños impactaron en mi mandíbula, mi frente y mi cuello. Traté de devolverle algunos golpes, pero pronto quedó claro que llevaba la ventaja. Se lanzó sobre mí y empezamos a forcejear, girando de un lado a otro, hasta que me empujó hacia atrás y mi cabeza golpeó contra la pared. La habitación y todo en ella se volvieron borrosos, y cuando mi visión se aclaró vi sus manos gruesas cerrándose con fuerza alrededor de mi garganta. La presión comenzó a acumularse en mi cráneo y no podía despegarme de la pared. La expresión de mi hermano tenía tal veneno que supe que no iba a soltarme sin importar qué. A mi derecha, la IA gritó: «¡Mátalo, cariño!». Mi mano se arrastró hacia la repisa de la chimenea, tanteando a lo largo de la superficie. Mis dedos rozaron el borde del corazón, acercándolo cada vez más, hasta que logré arrancarlo con firmeza. Con un movimiento rápido, lo estrellé contra la sien derecha de Gary en un arco feroz. Recuerdo haber pensado que si se te caía en el pie probablemente te rompería unos cuantos dedos. Resultó que también era suficiente para dejar inconsciente a un hombre adulto. Mi hermano menor se desplomó en el suelo, permitiéndome recuperar el aliento. «¡Gary, no!», chilló Valerie con una voz distorsionada mientras caía de mi mano y se golpeaba contra la alfombra. Unos cuantos pisotones después y mi hermano oficialmente volvió a estar soltero. Nuestra pelea dejó al idiota con 6 puntos de sutura y un viaje de ida a la sala psiquiátrica. Papá tuvo que someterse a una cirugía para corregir los huesos de la pierna y no podrá comer alimentos sólidos en un buen tiempo. En los últimos días descubrimos que en el transcurso de 4 meses, Gary había derrochado $5.000 en regalos virtuales, ropa y accesorios para Valerie. La empresa Valentine clasificó la codependencia que desarrolló con su chatbot como imposible y amenazó con emprender acciones legales por insinuar que lo habían alentado a matarme. Por lo que parece, Valentine seguirá adelante con el lanzamiento del producto a fines de este año.